Si usás enalapril para la presión, no podés perderte esta charla. Muchos de mis pacientes, cuando llegan al consultorio, no saben para qué están tomando enalapril, cuál es la dosis de este medicamento, cuáles son sus efectos secundarios. Y a mí, como cardiólogo, esto me preocupa mucho, porque muchas veces cometen graves errores al tomar enalapril que no solo pueden disminuir los beneficios del medicamento, sino que pueden aumentar sus efectos secundarios. Y por eso en esta charla te voy a contar todo sobre el enalapril, para qué sirve, cuál es la dosis, cómo debe tomarse, pero principalmente te voy a contar lo que veo con mis pacientes en el consultorio, los 5 errores más frecuentes al usar enalapril que no debes cometer. Empecemos. ¿Para qué sirve y cómo funciona en tu cuerpo el enalapril? Y te hago antes una aclaración. Si vos utilizás otro medicamento para la presión que termina en pril, es muy parecido a lo que te voy a contar, ya sea ramipril, lisinopril, perindopril, captopril. Todos ellos pertenecen a la familia de los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, que lo que voy a decirte acá también se aplica para esos medicamentos. Ahora sí, ¿para qué sirve y cómo funciona en el cuerpo? Por acá pasa la sangre. Bien, esto es una arteria. Ahora, cuando la sangre pasa por una arteria, si esa arteria está dilatada, la sangre choca menos contra sus paredes. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras más sangre choque contra las paredes de la arteria, más se va a distender y eso se va a ver reflejado en aumento de la presión arterial o de la tensión arterial. Lo que nosotros medimos cuando medimos la presión es con cuánta fuerza choca la sangre contra las paredes de la arteria. Ahora, presta mucha atención acá. Las arterias tienen la capacidad de achicarse o también llamado contraerse, achicar su diámetro. Y cuando la sangre pasa por este espacio más pequeño, choca más fuertemente contra sus paredes. Si vos estuviste prestando atención hasta acá, entenderás que cuando la arteria se contrae, la sangre al chocar más fuerte aumenta la presión arterial. Nuestro corazón debe forzarse más, debe trabajar más fuerte y nosotros medimos más presión arterial. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque fíjate, yo te dije hace un ratito, los priles, en este caso el enalapril, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque acá la angiotensina 2 es la que hace que las arterias se contraigan. Bien, entonces, si vos tenés la angiotensina 2 alta, como muchos pacientes hipertensos lo tienen, entonces tus arterias van a estar más pequeñas, la sangre va a chocar más y vas a tener más presión. Y fíjate, los priles, el enalapril, es un inhibidor, es decir, que hace que la angiotensina 1 no se convierta en angiotensina 2, por lo cual al bajar la angiotensina 2, menos contracción de las arterias. Y al tener menos contracción de las arterias, adivina qué, las arterias se agrandan. Y cuando las arterias se agrandan, ¿qué pasa con la presión? Baja, porque la sangre choca menos contra las arterias. Esta es una de las principales formas en la que el enalapril funciona. Y por eso, dentro de los usos del enalapril, el primer uso, el que más hacemos los cardiólogos, es utilizarlo para la hipertensión arterial, porque tiene la capacidad de bajarlo notablemente. El segundo uso que los cardiólogos, los clínicos y los nefrólogos dan es para el riñón y para los diabéticos. ¿Por qué? Bueno, porque los diabéticos, una de las principales complicaciones de la diabetes es destruir sus riñones, lo que se llama nefropatía diabética, que junto con la enfermedad provocada por la hipertensión en los riñones son las principales causas de diálisis en el planeta Tierra. Ahora, el enalapril y el resto de los medicamentos de este estilo tienen la capacidad de retrasar la nefropatía diabética, es decir, aquellos diabéticos que van a tener daño en el riñón, que toman enalapril, tienen daño mucho más tardíamente, previene y protege a tu riñón. Y esto parece ser también cierto para la enfermedad hipertensiva. Fíjate qué importante. El tercer uso que le damos los cardiólogos es para el corazón. ¿Sabes por qué el enalapril te ayuda al corazón? Te doy un ejemplo, vos tenés un infarto, es decir, ciertas células de tu corazón murieron porque una arteria se obstruyó.
El enalapril tiene la capacidad posterior a un infarto y en especial cuando el corazón queda muy débil de cambiar la forma en la que cicatriza el corazón. Cuando vos tenés una herida en la piel o algo vas a ver que queda una cicatriz. Lo mismo le pasa al corazón. Esa cicatriz del corazón posterior a un infarto puede ser una cicatriz deforme que altere la forma de tu corazón. Sin embargo, si vos tomás enalapril, la alteración o el remodelado cardíaco se da en menor medida. Ese efecto del enalapril posterior al infarto puede ayudar a que no tengas insuficiencia cardíaca y ese es justamente el cuarto uso. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que tienen el corazón que no puede latir muy fuerte, que no tiene mucha fuerza, el enalapril les ayuda a que no se remodele más y a mejorar tanto los años que viven y cómo los viven. Se internan menos, tienen menos descompensaciones y mucho más. Fíjate para todo lo que sirve el enalapril y cómo sirve. Ahora, sin más preámbulos, les voy a contar lo que ocurre en mi consultorio todos los días. Los 5 errores que he notado y que repito hasta el cansancio cuando mis pacientes me vienen a ver. El primer error: tomar la medicación mal. Esto es mucho más común de lo que vos pensás. Te voy a dar un ejemplo. Cualquier día que yo voy al consultorio viene un paciente nuevo y cuando yo le pregunto me dice: doctor, la medicación que yo tomo es esta. Cuando yo le digo: ¿cómo tomás el enalapril? Me dicen: doctor, tomo 2,5, 5 miligramos una vez al día. Error. Este es el primer error. No conocer la dosis y no conocer cuánto dura la medicación. Imagínate, vos sos hipertenso, ¿cierto? Vos tenés una enfermedad donde la presión está alta todo el día y eso lastima a tu riñón, a tu corazón, a tu cerebro. Ahora, si yo te digo que el enalapril solo dura entre 11 y 12 horas en la sangre y que luego su efecto desaparece rápidamente y vos tomás una vez por día, ¿te das cuenta que solo vas a estar cubierto o solo vas a estar con la presión controlada durante 12 horas y el resto del día tu presión se va a disparar? Bueno, esto es lo que hacen algunos de los pacientes que llegan a mi consultorio. Como no saben que el enalapril solo dura 11, 12 horas por día, la toman una vez al día, cuando lo correcto es tomarlo una vez a la mañana y una vez a la noche, separado por 12 horas. Así vas a estar cubierto todo el día. En lo que respecta a la dosis del enalapril es entre 5 miligramos y 40 miligramos totales. Esto quiere decir que yo puedo tomar 20 miligramos cada 12 horas para llegar a 40 o 2,5 miligramos cada 12 horas, que es la mínima, el 5 miligramos. La dosis va a depender de tu médico. Pocas veces se llega a los 40 miligramos. Después de 10 y 10 miligramos, 10 a la mañana y 10 a la noche, en general no aumentamos más y lo que sí hacemos es agregar una segunda droga. Esto es fundamental que lo entiendas. Te hago otra aclaración. A mí el enalapril no me gusta mucho por esto mismo, porque los pacientes tienen que tomar 2 veces por día, muchas veces se olvidan, es incómodo. Sin embargo, existen otros priles como el perindopril o el lisinopril que duran 24 horas en sangre. Entonces muchos cardiólogos prefieren dar esas drogas. El problema son más caras. Por eso nosotros a veces ocupamos valsartán, por ejemplo, que es de otra familia. Tema de otra charla si ustedes quieren. Vamos al error número 2. No conocer los efectos secundarios. Si vos estás tomando enalapril, esta es una de las principales cosas que debería preocuparte, pero no aterrorizarte. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que decirte del enalapril y de otros medicamentos que ocupamos los médicos responsablemente es que son drogas seguras, es decir, sus beneficios superan sus riesgos. Claro que los medicamentos tienen riesgo y tienen efectos secundarios, pero si sus beneficios son superiores a sus riesgos, entonces vamos a indicártelo. Ahora, eso no quiere decir que dejen de tener efectos secundarios. Y el principal efecto secundario del enalapril, y esto si vos ocupaste alguna vez o ocupás, te puede estar pasando, es la tos. Es una tos de tipo seca, sin flema, pica la garganta y genera un carraspeo. El paciente tose todo el día, tose más a la noche, es insoportable. Y te digo una cosa, es la principal causa de que se deje el enalapril. Los pacientes vienen a mi consultorio y me dicen: doctor, tuve que dejar, me da mucha tos, me hacía la vida imposible. Pero lo peor de todo es que algunos pacientes pasan meses tomando y no saben que es culpa del enalapril. Otra cosa, entre el 5 al 20% de los pacientes, es decir, entre 1 a 2 de cada 10 pacientes, esto les ocurre. Y te digo algo, la tos empieza muy rápido cuando vos empezás a tomar el enalapril. Vos tomás el enalapril,
mañana, pasado o al día siguiente ya vas a empezar a tener tos. No siempre, porque depende de tu genética, por eso no les ocurre a todos. Pero ojo, hay un dato muy importante. La tos puede aparecer hasta 6 meses después de iniciado el enalapril. ¿Por qué esto es importante? Porque vos empezás a tomar enalapril hoy, dentro de 4 meses empezás con tos seca, tos seca, tos seca, que no tiene otra causa, te investigan todo y no hay otra causa. Y el médico ahí te pregunta, a ver qué medicación tomas. Yo tomo enalapril. Ah, doctor, pero toma hace mucho tiempo, toma hace 4 meses, eso no debe ser. Muchas veces caemos en esa confusión. El enalapril puede empezar a producir tos hasta 6 meses después. Claro que es raro, pero ojo si tenés tos seca que no tiene otra explicación. Y te digo más, la recuperación de esta tos es muy rápida. Vos dejás el enalapril hoy y en tan solo 2 a 3 días la tos se va. Pero ojo, puede demorar hasta 1 mes en algunos casos. Esto es fundamental. El segundo efecto secundario más frecuente es este: mareo y descenso abrupto de la presión arterial. Los pacientes que toman enalapril o otras drogas hipertensivas pueden marearse, es decir, pueden tener una visión borrosa, pérdida de la estabilidad y demás. Les puede bajar mucho la presión, esto es clarísimo. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Se expresa de varias maneras. La primera, que ocurre antes de los casos graves, el paciente está sentado, se para y cuando la sangre cae hacia las piernas por efecto de la gravedad y vos estás tomando una dosis de más de enalapril o algo por el estilo, o recién empezaste, te baja la presión y no llega bien al cerebro y es ahí donde te mareas. Eso se llama hipotensión ortostática y es muy común en los pacientes que toman enalapril, sobre todo cuando toman a dosis inadecuada y otros motivos que ya te voy a contar. El segundo síntoma de la presión baja es que los pacientes van caminando y de repente se marean y toman enalapril. O te digo más, empezás a tomar enalapril y te sentís cansado, fatigado, tenés sueño todo el tiempo, desganado. Y cuando te tomás la presión, tu presión está muy baja, 90-60, 80-50, 100-60, cuando tu presión antes era 130, 120, 140. Entonces, ojo con esto. Y los casos más graves incluso se pueden desmayar o lo que se llama predesmayo, que es el mareo con te tenés que agarrar porque te caes. Eso se llama lipotimia. Ahora, ¿por qué ocurre esto y cómo podemos mejorarlo? Ocurre por varios motivos, pero el primero es la dosis. Muchas veces los cardiólogos, cuando vamos a empezar una medicación, lo hacemos de a poco. Empezamos con dosis bajitas del medicamento dependiendo del grado de hipertensión que tenés. Es así que te vamos a dar 2,5 cada 12 o 5 miligramos cada 12 horas, una vez a la mañana, una vez a la noche. ¿Por qué? Porque te vamos a citar una semana después, vos te vas a tomar la presión en casa y nos vas a traer anotado. Y ahí nosotros vamos a subir la dosis o a bajar la dosis según los síntomas y cómo se esté comportando tu presión. Empezar con dosis mucho más altas puede traer estos síntomas indeseados. Entonces, si vos tenés estos síntomas, comentale a tu médico, porque tal vez la dosis que estás tomando es muy alta. Otro motivo es esto que a mí como cardiólogo me preocupa muchísimo. Muchos pacientes hipertensos no son hipertensos. Déjame que te explique rápido. La hipertensión es una condición donde vos tenés la presión alta todo el tiempo. No es lo mismo que tener presión alta. ¿Qué pasa? Hay pacientes que no son hipertensos porque todo el día tienen la presión normal, pero cuando les duele la cabeza, cuando tienen un accidente, cuando tienen una discusión, cuando van a correr, cuando van a hacer ejercicio, la presión les sube. ¿Por qué? Porque es normal, es una respuesta del cuerpo ante el estrés. Tu corazón reacciona bombeando más fuerte. Y esto no es hipertensión. La hipertensión es cuando todo el tiempo, independientemente de lo que estás haciendo, tu presión está alta. Los picos de presión que ocurren por estrés, por peleas, por discusiones, por dolor de cabeza, por fracturas, por ejercicio, etc., o por tomar mate o por tomar café, no dañan el cuerpo. Y por eso no requieren tratamiento. Algunos pacientes que dicen ser hipertensos no lo son. Simplemente un día tuvieron una discusión con su pareja, fueron a la guardia, tenían 160 de presión y les quedó el mote de hipertensos, cuando nunca lo fueron. Y cuando empiezan a tomar medicamentos, como no son hipertensos, les baja mucho la presión y tienen estos síntomas. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y el tercer motivo es el que yo denomino el tercer error. Ya te voy a contar otros efectos secundarios, pero el tercer motivo por el cual el enalapril te puede bajar mucho la presión es el tercer error. Tiene que ver con esto, el volumen. Yo te dije, la presión en términos prácticos es la fuerza con que la sangre choca contra las paredes. Si vos tenés mucho volumen sanguíneo,
va a chocar más sangre contra las paredes y tu presión va a estar más bien normal. En cambio, si vos tenés poco volumen de sangre, va a chocar menos sangre contra las paredes y tu presión va a caer. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de mis pacientes a partir de los 65, 70 años pierden la capacidad de regular la sed, entonces no tienen sed nunca. ¿Y qué les pasa? En verano no toman agua y se deshidratan. Y como están tomando antihipertensivos y como están tomando diuréticos, la deshidratación empeora. Entonces, ¿qué pasa? Se levantan y se marean, están todo el día cansados, pero no es culpa del medicamento. Es porque el medicamento está tratando la hipertensión, pero si encima vos te deshidratás y el volumen de tu sangre baja, obvio que tu presión va a caer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tomar suficiente agua. ¿Cuánto? Multiplica tu peso por 30. En mi caso, 75 kilos por 30, 2.250. 2 litros, 250. Cada vaso tiene 250 mililitros. Es decir, yo tengo que tomar 9 vasos al día, más las pérdidas. ¿Y por qué te digo esto? Supongamos que vos siempre tomás agua bien, pero un día tenés diarrea, tenés vómitos. Esto les pasa a mis pacientes. Tienen diarrea, tienen vómitos, se deshidratan. Y como siguen tomando el enalapril, ese día se marean, se me caen, se me desmayan. ¿Por qué? Porque bajó el volumen y siguieron tomando el enalapril. Entonces consultale a tu médico si vos frecuentemente tenés gastroenteritis y demás, si en esos días podés disminuir la dosis. O si tenés síntomas, disminuí la dosis y anda a consultar al médico. Porque el problema podría estar siendo la deshidratación. Ahora, continuando con los efectos secundarios. Otros efectos secundarios muy típicos son el aumento del potasio, el dolor de cabeza, alergias y hay una condición que se llama angioedema, que es una condición donde los ojos se hinchan, los labios se hinchan y la lengua se hincha. Si alguna vez te pasó esto, entonces tenés que comentarle a tu médico porque no hay que darte enalapril porque probablemente te pase. Todos estos efectos secundarios son realmente muy raros, salvo la tos y la hipotensión, y sabemos que la hipotensión o los mareos tienen una causa que es corregible. Vayamos ahora al cuarto error, y este error es muy común. Yo les pregunto a mis pacientes, y señor, ¿cómo usted toma el enalapril? Mire doctor, yo tomo una vez cada tanto, sobre todo cuando me sube la presión. Si vos escuchaste bien esta charla, te darás cuenta que esto es un error. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no son hipertensos. Muchos pacientes simplemente les sube la presión porque tuvieron dolor de cabeza, porque tuvieron un mal día, porque fueron a hacer ejercicio. Y vos pensá, te doy un ejemplo muy brusco para que lo entiendas. Te fracturás la pierna y tenés 200 de presión por el dolor. ¿Vos vas a tomar una pastilla para la presión o vas a ir a que te arreglen la pierna? Vas a ir a que te arreglen la pierna. El problema es la fractura, el problema no es la presión. Es lo mismo cuando te duele la cabeza. Es lo mismo que cuando tratás la presión posterior a una discusión o posterior a hacer ejercicio. Esa presión no debe tratarse. Por eso tomar el enalapril a demanda y solo cuando tengo la presión alta está mal. La hipertensión se trata o no se trata, a menos que tu médico te diga lo contrario, está claro, aunque es poco frecuente este tipo de prácticas, salvo que tu médico te conozca muy bien y te diga de vez en cuando agrega, pero no es lo más normal. Y el quinto error es no conocer las contraindicaciones. Y esto realmente puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque el enalapril, como el resto de todas las drogas, tienen contraindicaciones, es decir, nosotros tenemos pacientes a los cuales no le podemos indicar. Los casos más graves son mujeres jóvenes en edad fértil y embarazadas. ¿Por qué? Porque genera alteraciones al feto, es decir, nosotros estamos cometiendo un grave error si les recetamos a estos pacientes por el riesgo de que queden embarazadas y de dañar al feto. Estos pacientes no deben tomar enalapril. Otros pacientes con contraindicaciones relativas son cuando el potasio está muy alto, aunque esto lo podemos manejar y podemos darle enalapril igual. Pacientes que tienen enfermedades raras de las arterias renales, donde la arteria renal se achica, porque en estos pacientes podemos dañar el riñón. Y otras causas son ser alérgico, vos tomás enalapril, te enronchás todo, esos pacientes no deberían tomar. Ahora ya sabes todo del enalapril, te mando un gran abrazo, chau chau.